Buenas, mi nombre es Ana Gabriela Rivera Vargas del grado décimo B y en el día de hoy les vengo a presentar las bases de datos. Pero antes de empezar con esta explicación, comenzaremos definiéndoles los siguientes términos. Dato. Es una característica de un objeto o identidad que adquiere un valor. Por ejemplo, si se piensa en los datos asociados a un estudiante, la entidad es el estudiante. Podemos identificar datos como su nombre, edad, sexo, estado civil, fecha de nacimiento y muchos otros más datos que pueden relacionarse con el estudiante. Tipos de datos. Tipo de texto. Es una cadena de caracteres alfanuméricos, letras y números. Se pueden incluir caracteres especiales o espacios en blanco. Tipo de número. Almacena números destinados a realizar operaciones. Autonumérico. Es un valor numérico que incrementa de modo automático cada vez que se agrega un registro en la tabla. Fecha y hora. Nos permite introducir datos de fecha y hora de los años entre 100 y 9.999. Memo. Se puede introducir un texto de longitud variable más 65.535 caracteres. Moneda. Para almacenar valores de moneda, contiene valores numéricos que representan cantidades expresadas con el formato moneda. Sí, no lógico. Representa un campo lógico. Objeto OLE. Nos permite almacenar objetos o aplicaciones que se han incrustado o vinculado. Hipervínculo. Texto o combinación de textos numéricos almacenada, como texto utilizado a dirección de hipervínculo. Puede tener tres partes: texto, dirección y subdirección. Información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que permite dicho mensaje. Sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso. Archivo. Un archivo o fichero es un conjunto de bits almacenado de un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que le contiene. Carpeta. Espacio en el disco duro donde se pueden almacenar archivos, siguiendo una estructura jerárquica determinada o no por el usuario. Campo. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos. De ellos forma un registro. Registro. Representa un objeto único de datos, implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Clave principal es el diseño de bases de datos relacionales. Se llama clave principal a un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Entidad o relación es un tipo de modelo de datos conceptual de alto nivel que se emplea en el diseño de las bases de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. ¿Dónde se usan las bases de datos? Las bases de datos se usan en las pequeñas, medianas y grandes empresas o personas que realicen actividades que manejen un considerable volumen de información en sus actividades laborales. ¿Qué es un CGBD o DBMS? Los sistemas de gestión de bases de datos o Database Management Systems. Son aplicaciones que permiten a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos y proporcionan un acceso controlado a la misma. ¿Qué es una tabla? En la base de datos se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hojas de cálculo. ¿Qué es un formulario? Un formulario es un documento con espacios en donde se pueden escribir o seleccionar opciones. Cada campo tiene un objetivo. Por ejemplo, el campo nombre se espera que sea llamado con un nombre. El campo año de nacimiento se espera que sea llamado con un número válido para un año. Y así sucesivamente.
¿Qué es una consulta? En base de datos, una consulta es el método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. ¿Qué es un informe? Permite preparar los registros de base de datos de forma personalizada para imprimirlos. Clasificación de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras de acuerdo al criterio elegido para su clasificación, según la variabilidad de los datos almacenados. Bases de datos estadísticas. Estas son bases de datos que es de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos. Además de las operaciones fundamentales de consulta, un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc. Según el contenido, bases de datos bibliográficas. Solo contienen un representante de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición y así sucesivamente. Relacionar. Este es el método más utilizado en la actualidad para modelar programas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Jerárquica. Estas son bases de datos que, como su nombre lo indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo, los datos se organizan en una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz. Ventajas. Reutilización de datos y programas. Control de redundancia. Estandarización. Consistencia. Es posible equilibrar las cargas de los requerimientos. Desventajas. Tamaño, susceptibilidad a fallas, complejidad en las recuperaciones a fallas. Puede llegar a trabajar en forma lenta debido a la cantidad de verificaciones que se debe hacer. Utilidad de bases de datos. Agrupar todos los datos relevantes de la empresa en un único lugar. Evitar redundancia e inconsistencia en los datos. 2. El hecho de que la información se encuentre en un único lugar implica que los datos se encuentren lógicamente unificados e interrelacionados. 3. Compartir los datos, lo que significa que varios usuarios pueden hacer uso simultáneo de la información contenida en la BD. Conclusión. En la actualidad, el enfoque de bases de datos es extensamente utilizado por las ventajas que presenta respecto a los archivos tradicionales. En este contexto, resulta relevante que el estudiante conozca los conceptos básicos vinculados al tema, a fin de poder desempeñarse como usuario o de poder interactuar adecuadamente en equipos de desarrollo de los sistemas de información. Muchísimas gracias, esto sería todo por hoy.